Entonces ahora ya vamos a ver el cálculo de límites, ya porque ya vimos lo que era el límite, el concepto de límite, vimos que también había límites laterales, que podían ser iguales y no podían ser iguales, pero cuando eran iguales nosotros podíamos decir que el límite existía, de lo contrario decíamos que el límite no existía, pero sí podían existir los límites laterales. Ahora vamos a ver cálculo de límites indeterminados, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí cálculo de límites de funciones reales que presentan la indeterminación cero partido por cero, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Con eso al menos vamos a quedarnos hasta ver los otros límites que son infinitos, pero en esta primera parte aquí vamos a quedar y van a tener varios ejercicios para hacer esto. Entonces, por ejemplo, ya, ¿cómo me doy cuenta que estoy en presencia de un límite que es indeterminado de la forma cero partido por cero? Por ejemplo, si yo tengo esto, a este límite cuando x tiende a 2, yo lo observo, ¿ya? Y lo que hago cuando digo, pero la profe dijo que esto era un polinomio y que yo podía hacer como el límite de la de arriba dividido por el límite de la de abajo, o sea, lo único que tendría que hacer es reemplazar ahí y reemplazar, acá me estoy equivocando, ahí, ¿ya? Si yo hago eso, escribiría 2 por 2, 4, y 4 menos 4 me da 0, ¿ya? Y acá escribo 2 menos 2 y eso me da 0. Entonces ahí me doy cuenta que estoy en un límite indeterminado. Pero no cualquier límite indeterminado, sino que límite indeterminado de esa forma, ¿ya? Porque hay otras indeterminaciones. Indeterminado, ¿ya? De la forma 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces, ¿se pueden calcular estos límites? Sí. ¿Por qué se pueden calcular? ¿Ya? Bueno, la pregunta aquí. ¿Se pueden calcular estos límites? Sí, por supuesto que sí. Y la respuesta es sí. Entonces, es lo siguiente, ya lo voy a hacer como en forma general, pero por ejemplo, si yo tengo un límite cuando x tiende a, da lo mismo lo que sea el a, y tengo una función de x, y aquí tengo otra función de x, con tal que este x justo se anula, fíjense, porque se anula acá abajo, ¿ya? Pero al reemplazar, si yo hago f de a, y aquí hago g de a, o sea, reemplazo, esto me da 0 partido por 0, significa, ¿ya?, que este f se podría factorizar. Eso significa que tanto f de x como g de x se podrían expresar como lo siguiente, como una multiplicación donde uno de los factores es x menos a, ¿ya? O sea, es decir, esto ya es gringo para ustedes porque estoy hablando en palabras matemáticas, ¿ya? Este límite, lo que quiere decir eso en palabras, ¿ya?, es que este f de x puede ser
expresado como una multiplicación, o sea, podría yo factorizarlo, ¿ya? Y lo podría escribir como algo, lo voy a usar otra letra, FGH, ¿ya? I, J, K, L, M, N, a ver, A, F, voy a usar un P. P de X por X menos A. Es decir, ¿y de dónde saco este A? De ahí. ¿Ya? Y aquí voy a usar un Q de X por X menos A. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener en consideración. Y luego, cuando yo haga esa factorización, y que la voy a poder hacer siempre que esto me dé así, yo puedo simplificar esos X menos A, que es ese X menos A, ¿de dónde sale? Aquí lo estoy haciendo todo en general, de aquí, de hacer esta resta, X menos A. Aquí tienen que fijarse eso. Eso va a ser siempre el factor que indetermina. ¿Y por qué el factor que indetermina? Porque si yo reemplazo en A aquí, ahí, y si yo reemplazo en A allí, es lo que me da 0 y 0. Si yo reemplazo en A, esto me da 0. Si yo reemplazo en A, eso me da 0. Y por eso que eso me da 0 partido por 0. Es justamente ese el factor que indetermina. Entonces, en nuestro ejemplo, que nos quedó aquí, vamos a ver cómo podemos resolver usando esto que estamos diciendo acá, de que si yo me doy cuenta de que aquí tengo una, una indeterminación, perdón, una indeterminación de la forma 0 partido por 0, o porque esto que está aquí se podría factorizar dejando un factor x menos 2. Bueno, te dirá acá abajo, sí, efectivamente está, o sea, no tengo que hacer nada. Pero si yo hago este límite, que lo voy a hacer acá, para que sigamos la misma idea, a ver, lo voy a hacer acá. Un segundito. Voy a hacer desordenada nuevamente, perdón. Es que como la pizarra es tan pequeña, como que me pierdo, no, todavía no. Ya, entonces voy a hacerlo acá. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. ¿Ya? Entonces, uno dice, ah, pero aquí debería haber un factor x menos 2, acá abajo lo veo. ¿Ya? Pero aquí debería ser límite cuando x tiende a 2, pero arriba podría factorizar, entonces decir, ah, me va a salir x menos 2 por x más 2. Miren, voy a colocar con otro color este. Ahí sí. Miren, aquí aparecería justamente el x menos 2. Y acá tengo el x menos 2. Ustedes dicen que no hay que factorizar. No, porque es como que todo era multiplicado por 1. O sea, si está, ¿para qué voy a factorizarlo? Lo tengo. Y apareció, miren, apareció el x menos 2, que es ese justo el factor que nos indetermina. Entonces yo lo simplifico. ¿Y qué me queda? Me queda límite cuando x tiende a 2 solamente de x más 2. Y ahora estoy en una situación de polinomio. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. 2 más 2, resultado 4. ¿De acuerdo? O sea, estas indeterminaciones, ¿cómo se abordan? Se abordan de esa manera, es decir, siempre que yo tenga un límite de la forma fraccionaria, donde yo al reemplazar el valor al cual tiende x me dé 0 partido por 0, entonces lo que debo entender en mi cabecita es que se podría tener una factorización de cada una de esas expresiones, tanto numerador como denominador, de algo por x menos el valor al cual tiende a, el valor a cual tiende x, perdón, que sería en este caso la generalización, le pusimos una. Y, y eso siempre va a pasar, ¿ya? Como sea, pero va a pasar. Y ahí lo que tenemos que hacer es simplificar ese factor y
luego volver a valorar, ¿ya? Evaluar acá. Claro, obvio, si me sale nuevamente 0 partido por 0, tengo que nuevamente volver a factorizar porque es seguro que va a haber otro factor que se pueda simplificar. Y si no, reemplazo nomás y ahí está, ahí nomás llegué. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos. ¿Sí? Un chat por lo menos. Sí, profe. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio para acá. Bueno, también puede ocurrir que nos aparezca una situación como la siguiente. Que tengamos esto, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3, cuando x tiende, perdón, me equivoqué, era a 9, ¿ya? De la raíz cuadrada de x menos 3 y acá abajo x menos 9. Por ejemplo, esa situación, ¿ya? Entonces usted dice, valoro el 9, ¿cierto? Tomo el valor, lo reemplazo allí, me va a dar raíz de 9, 3, 3 menos 3, 0, ¿ya? Y acá 9 menos 9, 0. Pero la profe dijo que había que factorizar. Entonces, ¿y de dónde saco una factorización acá? ¿Ya? Pues bien, cuando aparezcan raíces, en realidad no hay que factorizar. O sea, cuando pasa una situación como esta, lo que usted tiene que hacer es generar el factor, pero no factorizando, sino que racionalizando, ¿ya? Entonces, en esta situación, aquí, voy a escribirlo ahí, se genera el factor que indetermina racionalizando. ¿Se acuerdan de racionalizar o no? Bueno, lo vamos a racionalizando la fracción. Es decir, voy a escribir esta misma, lo que tiene raíz, ¿cierto? Como cuando tengo una resta, voy a escribir la expresión, digamos, con la operatoria contraria para poder generar la suma por su diferencia y hacer que esa raíz desaparezca, ¿ya? Entonces, voy a racionalizar amplificando por lo que se llama el conjugado, ¿ya? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se hace eso? Para que estos dos, cuando yo... Abajo es 3. Ay, ¿por qué puse dos? Perdón. Eso es cansancio mental. Ya, gracias. Ya. Bueno, la cosa que lo que quería poner aquí era que esto forma una suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Ven que estos límites son facilitos y no cuestan hacerlo. Bueno, este facilito, pero no son tan difíciles en verdad. Ya, aquí quedaría como x menos 9, fíjense. Pum, pum. Y acá abajo quedaría x menos 9. Y bueno, la raíz de x más 3. Y miren, ¿qué quedó allí? ¿Qué quedó allí? Quedó justo este, miren. Chan, chan. Y se simplificó. O sea,
apareció ese tal factor que necesitaba yo que apareciera, pero no factorizando, sino que racionalizando, ¿ya? Entonces acá arriba me queda un 1 y ahora veo, y si reemplazo el 9 allí, me quedará 3. Y 3 más 3 son 6, o sea, el resultado es un sexto. Fin de la historia. Ahí está, ve que no es tan difícil. Ahora vamos a hacer uno un poquito más difícil, pero ni tanto tampoco. Ahora, ¿en qué radica la dificultad? La dificultad radica en algo que se supone que ustedes ya deberían tener superado, ¿ya? Observación. La dificultad puede radicar en usar o hacer buen uso de las fórmulas de factorización y las racionalizaciones. En realidad ahí radica la dificultad, no radica en nada más, ¿sí? Así que ahí a chequear esa parte. Si hay alguien que no superó las factorizaciones, bueno, va a tener que tener un formulario y al menos tratar de identificar eso porque eso radica aquí la dificultad. Bien, vamos a hacer otros dos ejercicios que ya tienen otras fórmulas de factorizaciones que no son tan simples. Y de ahí ya trabajarían ustedes un ratito mientras yo les subo los ejercicios de logaritmo para que revisemos uno de exponencial y uno de logaritmo después. Ahí tengo que ver el de la división de polinomios. Ya. ¿Puedo borrar o no, cierto? ¿Están anotando todavía? Profe, todavía, porfis. Lo único que tendría que hacer allí, ¿ya?, es chequear que efectivamente debería salir, por ejemplo, un x más 2, porque aquí la forma general decía, cuando el x tendía a, decía que debería aparecer el x menos a, pero obvio que si esto es menos, si esto va a ser menos menos, va a ser más, porque si no, no se anularía. Entonces usted dice, entonces aquí debería aparecer un x más 2. Ya, forcémoslos cuando uno fuerza la llave, veamos qué pasa. Aquí ojalá la llave no se nos rompa. Pero debería aparecer un x más 2. Entonces yo pregunto, dos números que multiplicados me den 6, ¿ya? Pero que me den 6 negativos. Entonces acá debería ser 3. Y verifico si realmente sumados me dan menos 1. Menos 3 más 2, efectivamente me da menos 1. Veamos acá. Si yo tengo el x más 2, ¿ya? Para los que no se acuerdan tanto factorizar, digo, 2 por cuánto me da 2, porque la multiplicación me tiene que dar 2, por 1. Y la suma entre 1 y 2 me da 3, sí me da 3. Listo, se acabó. Por lo tanto, ahora, ¿qué puedo hacer? Simplemente, bueno, aquí simplificar estos factores que indeterminaban. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría solo el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 3 partido por x más 1, ¿ya? Y nuevamente chequeo y nuevamente voy a valorar. Y ahí ya me tendría menos 2 menos 3, ya sería menos 5, no se anula. Y menos 2 más 1, menos 1. Por lo tanto, esto me da resultado 5. No es tan difícil, ¿o sí? Puede ser que sea un poco más complicado cuando salgan unas x cubos por ahí. Estaba buscando aquí un problema con... Este libro trae poquito de ejercicio. Que no quiero ocuparlos de la guía todavía.
Ustedes me dicen, voy a anotar un segundo problema ahí. Para un segundo problema, que ya tenga una factorización sencilla, pero ya para que vayan chequeando esto del ¿cómo se llama? De las fórmulas de factorización, ¿de acuerdo? Ya, por ejemplo, eso. Ahí hay un límite que también vamos a ver si realmente es forma indeterminada. Tomo el 1, reemplazo, me da 0. Tomo el 1, reemplazo y veo que también me da 0. Y hacemos el cálculo. Límite cuando x tiende a 1. ¿Ya? Aquí es una fórmula de la diferencia de cubos. ¿Ya? Entonces, que la voy a escribir ahí. Si tenemos a cubo menos b cubo, recuerden que eso es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces tengo acá, tengo x menos 1, ¿cierto? Porque mi a es, o sea, mi x es a y b en este caso debe ser 1 porque es como que estuviera así elevado al cubo. ¿Ya? O sea, como la raíz de eso cúbica es 1. Es como aquí va la raíz cúbica. Bueno, esto es ya materia de álgebra, supuestamente materia pasada. Por x cuadrado más 1 por xx más 1 al cuadrado 1. Y todo esto partido por 2 por x menos 1. ¿Ya? Y aquí también veo que ese factor que supuestamente era el que debería aparecer, se chequea, se simplifica y luego me queda límite cuando x tiende a 1 de este x cuadrado más x más 1 y todo eso partido por 2. O sea, vuelvo a reemplazar y eso me quedaría 3 medios. Fin de la historia. Bien, entonces vamos a valorar acá. Ya dijimos que esto podíamos resolver con división de polinomio o, bueno, que es lo mismo, división de polinomio es lo mismo, solamente que esta es algebraica, división sintética, división de polinomio algebraica. Es lo mismo en realidad. Algebraica. División de polinomios algebraica o división sintética, que es lo mismo. Solamente que una es más corta y la otra es más larga, pero al final es la misma cosa. Bueno, voy a reemplazar, ¿ya? El menos 2, si yo elevo el menos 2 a la cuarta, eso me queda 16, ¿cierto? 5 por 16, veamos. Menos 2 al cubo, eso me da menos 8. Menos 2 por menos 2, eso me da 4. Y menos 76. Ustedes me ayudan ahí con la calculadora si eso da 0 o no da 0. Acá me da menos 8 acá abajo. Menos 2 por 2, 4. Y 4 por 2 da 8. Y esto da menos 2. Y esto da más 18. Ahí. Ya habría que verificar. Como bueno, ahí arriba me da 0, ¿cierto? Y acá abajo también da 0. Porque esto 2 por 8, 16, 7, 18 negativo más 18, 0. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya, las fórmulas de factorización se me quedan chicas. Entonces, lo que decía recién yo es que este límite debería decantar en algo
por en este caso x más 2. Ahí, ya. Y acá abajo debería decantar en poder factorizarlo también por x más 2. Entonces lo que está diciendo esto es que este polinomio, ¿ya? Ese polinomio, si yo lo divido por x más 2, ¿ya? O sea, es decir, si yo tomo ese 5x a la cuarta más x cubo menos 2x menos 76 y yo lo divido, o no voy a usar esa notación, mejor voy a usarlo así, divido por x más 2, ¿ya? Eso me debería dar el p de x que me falta ahí. ¿Ya? Es como lógico, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una nubecita, si yo tengo, no sé, 10, esto sería como 10 acá, ese sería 10. ¿Ya? Y sé que lo tengo que dividir, supongamos que esto sea 5, estoy imaginando, ¿no? Entonces 5. Si yo lo divido por 5, ¿qué me tiene que dar? 2. O sea, me tiene que dar 2, porque 2 por 5 me da 10. O sea, p de x por esto, si yo multiplico estas dos cosas, acuérdense que la división es así. Si multiplican el cociente por el divisor, entonces me tiene que dar el dividendo, este de acá, el 10. Entonces p de x por x más 2 me tiene. Entonces lo lógico es que yo haga esa división, ¿ya? Para poder determinar este p de x. Ahora la pregunta, ¿cómo hago la división? ¿Ya? Hacemos la división, ¿ya? Pero esta división puede ser algebraica o sintética. Vamos a hacer las dos. Ambas vamos a hacer, ¿ya? Entonces, listo. Vamos a partir por la división algebraica. Chicos, yo no pretendo así hacer mucho ejercicio de división algebraica, solamente voy a mostrar esto, ¿ya? Algebraica, ya. Bueno, la división algebraica es lo siguiente. Ya. Es lo siguiente. Aquí. Entonces, cuando hago esta división algebraica, ¿ya? Siempre hay que fijarse, y esto siempre va a ser lineal porque es lo que estamos haciendo, siempre dividir por factores lineales. Siempre fijarse en el primer término del divisor y en el primer término del dividendo, ¿ya? Entonces, cuando uno dice cuántas veces está contenido esto acá, no es tan fácil porque es un polinomio. Pero lo que tengo que hacer es fijarme en el primer término del divisor y en el primer término del dividendo y preguntarme, ¿por cuánto tendría que yo multiplicar este término del divisor para llegar a este término del dividendo? Entonces yo digo, tengo un x, ¿y qué tendría que yo multiplicar a ese x para que me diera todo esto? Bueno, me faltaría un 5. Me faltaría un 5. Voy a hacerlo chico porque ya es más grande. 5 y además me faltaría un x cubo. Ya. Entonces ahora, una vez que identifico eso, hago el proceso de devolverme. O sea, digo, voy a devolverme multiplicando. Voy a devolverme multiplicando aquí, ¿ya? Con eso, y voy a ir restando acá, ¿ya? Voy a ir restando el resultado que me dé, lo voy a ir restando acá. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, acuérdense cuando eran en el colegio, yo siempre le digo esto, acuérdense en el colegio. Si por ejemplo ustedes les decían, esto es una nubecita, lo voy a retomar abajo porque voy a volver a copiar eso mismo abajo. Em, si ustedes tenían 10, por ejemplo, dividido por 3. Claro, cuando ya son grandes, ustedes dicen, el 3 en el 10 cae 2 veces, ¿ya? 2 por 3
perdón, cae 3 veces, me equivoqué. 3 por 3, 9, para llegar a 10, 1. Eso hacen ustedes cuando son grandes, cuando ya son grandes. ¿Ya? Pero cuando son chiquititos, lo que nadie se acuerda es que cuando son ustedes pequeñitos, les dicen, ¿cuántas veces está el 3 en el 10? 3. Entonces la profesora va y les dice, ya, entonces ustedes van a hacer lo siguiente ahora, van a multiplicar ese 3 por ese 3, les va a dar 9 y lo van a restar acá abajo. ¿Ya? Y después el resultado de esa resta les va a dar el cociente que ustedes hacen cuando son grandes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? Quiero decir que eso mismo que se hace, eso mismo que se hace ahí es lo que se hace acá con la división algebraica. ¿Ya? Tengo un pequeño problema que tengo que avanzar y no sé dónde se me quedó la página. Un segundito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Yo voy a marcar esto. Voy a correr para acá. Voy a correr para acá. Ya espero que todo esto me resulte. Esto es magia. Esto es magia. Ya. Ah, no, esto ya se me deformó. ¿Cómo hago para copiar todo? Voy a haber sacado una foto, pero me fui por el lado difícil. Bueno, no importa, eso es lo de menos. Quería copiar acá, entonces. Ya, entonces me quedaría dividido, ¿cierto? Y aquí habíamos dicho que estaba multiplicado por 5x cubo, ¿ya? Y lo que dijimos ahora era que íbamos a multiplicar este 5x cubo por esto, y lo vamos a restar acá. Entonces, digo, 5x cubo por x me va a dar 5x a la cuarta, pero acá lo resto. Lo resto por esto, por esa misma lógica de la división, ¿ya? Y acá hago 5x cubo por 2, me quedan 10, pero yo aquí 10, resto 10x cubo. Y hago la resta. Estos acá se van haciendo la resta, esto me queda menos 9x cubo. Esto lo bajo, ¿ya? Hago 9x cubo, aquí coloco menos 2x, menos 76, y vuelvo a dividir por x más 2, todo este resultado. Y vuelvo a preguntarme exactamente lo mismo que me pregunté al principio. Digo, miro este primer término, ese, y ahora miro este. Y digo, ¿por cuánto tendré que multiplicar ese x para llegar a 9x cubo? Bueno, para llegar a 9x cubo me falta un 9 y me falta un x cuadrado. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ya? Vuelvo a multiplicar este por el primero, por el segundo término, y lo vuelvo a restar acá. 9x cubo negativo por x me da menos 9x cubo, pero aquí, como lo tengo que restar, al final me va a quedar con signo positivo. Después, menos 9x cuadrado, perdón, sí, menos x cuadrado por 2 me da menos 18. Pero como acá lo tengo que restar, me quedaría menos 18x cuadrado. Y esto, hago la línea ahora. Como esto da más, todo esto se cancela allí. Y después, esto me queda más, ¿cierto? Más 18, pero no tengo término semejante arriba, así que no importa, lo escribo ahí. 18x cuadrado menos 2x menos 76. Y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo, tantas veces como quiera. Y, o sea, tantas veces como necesita hasta que
este resto ya no me quede nada, me quede 0. Ya, entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar ahora este x para llegar a 18x cuadrado? Bueno, por 18x cuadrado, que me va a faltar espacio. Hago lo mismo, multiplico, me va a dar 18x cuadrado negativo, más 18x cuadrado por 2 me da más 36, pero aquí le pongo menos 36x. Profe, ahí Perdón, no debería ser 18x. perdón. Sí, eso mismo. Gracias. 18x cuadrado, ahí sí. Entonces quedaría más 18 por 2 da más 36, entonces yo le pongo aquí menos 36. Hago la raya, chun, chun, ¿ya? Y acá me quedaría menos 38x, y este lo bajo. Ya. Y aquí ya me faltaría el 38 nomás, me quedó abajo, pero no importa. Menos 38. Y hago lo mismo, ¿cierto? Multiplico, y digo menos 38 por x me da menos 38, entonces acá sumo más 38x. Y 38 por 2 me da menos 76, pero yo aquí pongo más 76. Aquí esto se va, y me queda resto 0. Entonces, lo que dice esto acá, finalmente, es que este 5x a la cuarta más x cubo menos 2x menos 76, si yo lo multiplico por, perdón, eso es igual, ¿ya?, a este x más 2 multiplicado por ese 5x cubo menos 9x cuadrado más 18x menos 38. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir con esto, y esto, por eso digo, hay un camino largo y un camino corto, que tengo que ver los dos para que ustedes vean que existen. Este es el camino largo, que es la división algebraica, ¿ya?, de polinomios. Así se dividen los polinomios. Los polinomios sí o sí tienen que estar ordenados de mayor a menor grado, si no, esto no resulta. Y entonces, si yo me devolviera acá arriba, estaría en esta situación, ese 5x a la cuarta, x cubo, pero yo después al final lo puedo escribir así, como p de x. ¿Quién sería mi p de x? Que lo voy a escribir con verde. Esto es mi p de x. Claro que esto mismo lo hago, después este x2 se simplificaría, porque esto mismo yo lo tengo que hacer con la parte de abajo. O sea, tengo que tomar eso y a dividirlo por x más 2, y después me va a quedar la factorización de esta forma, así, ¿ya? Y entonces va a quedar para poder simplificar el x más 2, ¿ya? Vamos a ver la división sintética ahora, que es a lo que se menciona ahí en la guía. Se me perdió nuevamente el mouse. Aquí está. O sea, perdón, entonces, quiero bajar, pero quiero bajar, pero no puedo. A ver, un segundito. ¿Qué hora ya todo esto? Ni me pierdo con la hora. No, queda poquitito. Quiero ver la división sintética, si no, no voy a alcanzar. Ah, ¿qué hice aquí con esto? No me sale el mouse por ningún lado. Ya no importa, a ver, voy a avanzar un poquito aquí, lo voy a hacer acá arriba nomás, ¿ya? Que no puedo llegar abajo, no sé, que no me deja la imagen. Y si la desarmo, me va a quedar la escoba. Entonces, voy a escribir aquí, división sintética. Entonces, usted después opta a lo que quiera hacer
con el ejercicio, ¿ya? O sea, si a alguien les gusta hacer la división algebraica, bueno, si no, hace la división sintética. Bueno, la división sintética se trata de lo siguiente, es una tabla, ¿ya? Donde acá arriba se colocan todos los coeficientes del polinomio que quiero dividir. Por ejemplo, aquí colocar el 5, pero siempre tengo que considerar todos los términos desde el grado donde parte, y aunque no aparezcan, por ejemplo, aquí aparece el x a la cuarta, el x al cubo, pero el x cuadrado no aparece, pero tengo que considerarlo como 0 el coeficiente es el numerito que va acompañando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí sería colocar el 5, ¿ya? Así puedo captar ahí, el 5, el 1, que es el número que acompaña el x cubo a ese, ahí, y acá no tengo x cuadrado, pongo 0, luego pongo el menos 2, que es el coeficiente, y luego pongo el 76 negativo. Y acá, aquí pongo por lo cual yo quiero dividir, siempre con el signo opuesto. Por ejemplo, si quiero dividir por x más 2, entonces tengo que colocar menos 2 acá. ¿Sí? Si quiero dividir por x menos 2, coloco más. Aquí debería colocar el signo opuesto. Signo opuesto. ¿Ya? Esta división sintética solamente vale cuando yo divido por un factor lineal, es decir, si el p de x o lo que esté dividiendo lo divido por x menos a. Lo contrario no sirve. Aquí esto no vale para otros polinomios. Bueno, ¿qué se hace aquí? Muy sencillo. Este 5 se baja, ahí, y empiezo a multiplicar. Menos 2 por 5 me da menos 10, y lo coloco allí. Y sumo, voy sumando para abajo siempre. Eso me da menos 9. Menos 2 por menos 9 da 18. Sumo, 18. Menos 2 por 18 da menos 36. Sumo, me da menos 38. Menos 2 por 38 me da 76. Sumo y me da 0. Y miren, súper corto, lo que antes hicimos súper largo, ahora es súper corto. Y el polinomio que me quedaría es el siguiente. Entonces al final, lo que me queda es lo siguiente. Me quedaría que todo ese polinomio, este 5x a la cuarta más x cubo menos 2x menos 76, que era lo que escribimos ahí arriba. Esto que está aquí son los coeficientes del cociente, y este de que está aquí es el resto. Entonces, eso que yo había escrito ahí es lo mismo que poner, y aquí empiezo, ojo, si esto empezaba con x a la cuarta, entonces este 5 empieza con x al cubo, con un grado menos. El 9 ya es con x cuadrado, el 18 es con x, y el menos 38. Esto multiplicado, oh, no me alcanzó el espacio, por x más 2, ¿ya? Que es lo mismo que nos dio acá abajo. Ahí. Ah, no, pero se me pasó para abajo. Ay, tecnología todavía no te domino. A ver, bajemos. Aquí. Les va a quedar 5x cubo menos 9x cuadrado más 18x menos 38, que es lo mismo que está acá. 5x cubo menos 9x cuadrado más 18x menos 38. ¿Ya? O sea, digo, es otra forma de hacerlo. ¿Ya? Bueno, pueden chequearlo, ya se me está yendo la hora, no alcanzamos a ver los otros problemas, pero bueno. El taller, les voy a mandar la solución de esos ejercicios mejor. Ya, o si no, lo que tendría que hacer es darle un taller, pero de tarea nomás, de tarea para la casa. Ya déjenme chequear lo que voy a hacer, ¿ya? Porque como que no alcancé a revisar lo otro.